por fin terminamos el libro de los Hechos. Y tengo algunos sentimientos encontrados con eso, ya que he vivido un gran periodo muy significativo de mi vida y mi servicio del ministerio importante con el libro de los Hechos. Y es un libro que impactó tanto mi vida, que me ha llevado a diferentes cosas que yo nunca antes en el pasado imaginé que hoy día iba a estar haciendo. La verdad es que, como decía el hermano Felipe, nosotros podemos tener la seguridad, la salvación en Cristo Jesús. Y eso podemos estar confiados de saber que permaneciendo en Él, podemos seguir caminando en Él. Pero son curiosos los caminos de Dios, como Él nos transforma, como Él nos prepara, como Él nos lleva por diferentes caminos. Es así muchas veces que nosotros tenemos planes y en esos planes Dios transforma todo para que de la noche a la mañana todos esos planes tengan que ser pospuestos, incluso muchas veces desechados a la basura, para ahora caminar en el plan y en el proyecto de Cristo Jesús, para salvación nuestra, para salvación de otros, para esperanza del mundo. Esto es algo maravilloso. Y así también estuvimos viendo en el libro de los Hechos cómo ocurrió con el apóstol Pablo, que ser una persona tan instruida, una persona que manejaba tanto la ley, así como muchos otros que enfrentaban a Cristo Jesús, muchos otros que eran contrarios a Cristo Jesús, muchos conocían la ley. Y Saulo de Tarso era uno de ellos. Y vimos cómo el Señor, al tener un encuentro genuino con él, transformó su vida por completo. Ahora, de ser un perseguidor, de ser una persona de que perseguía al pueblo cristiano, gestionaba sus asesinatos, ahora tenemos uno de los mayores exponentes del cristianismo, el apóstol Pablo, conocido antiguamente como Saulo de Tarso. Esto es maravilloso porque si a él le hubieran preguntado antes de conocer a Jesucristo si algún cambio en él podría pasar así, créanme que él hubiera asegurado que eso nunca sucedería. Pero aún así vemos cómo transformó su vida. Y no tan solamente transformó su vida, sino que a través de eso y su trabajo misionero levantó muchas iglesias y también pudo preparar a otros servidores para poder educar y enseñar a otros en las enseñanzas de Cristo Jesús, perseverar en la doctrina que enseñaban los apóstoles de Cristo. Es así como dentro de todas estas iglesias que se levantaron y discípulos que Pablo pudo preparar, había uno muy especial para Pablo, que este era Timoteo. Y Timoteo, la verdad es que cuando no conocemos mucho de este joven, de este varón, la verdad es que podemos leer las cosas y lo que sale en la Escritura un poco ajeno y sin entender el trasfondo. Es como aquellos cuando leímos acerca del apóstol Pablo, pero no entendemos el trasfondo de lo que eso significa. Quiero que me acompañen y vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie de mensajes en la primera carta de Pablo a Timoteo. Esta carta es clasificada como una carta pastoral, ¿ya? Existen algunas cartas pastorales como Segunda de Timoteo también y Tito, pero en esta ocasión vamos a estar viendo Primera de Timoteo. Es la primera carta que le escribe Pablo en dirección a Timoteo. Claramente, esta carta iba dirigida para que Timoteo pudiera ejercer y hacer algunas cosas en la congregación. No sé si tenemos el versículo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Como vimos y como vemos en esta introducción, en este saludo, esta carta viene de parte del apóstol Pablo a su discípulo, al discípulo de Cristo Jesús, pero entrenado por Pablo, Timoteo. Y este Timoteo era una persona muy especial y a modo de introducción, aquellos que no pudieron escuchar mucho de la serie del libro de los Hechos, quizás no conocieron muy bien a Timoteo. Y Timoteo era una persona, era un hombre bastante peculiar, ya que cuando Pablo estaba en su viaje misionero, Pablo viajó en diferentes ciudades hasta que llegó a la ciudad de Listra. Y ahí es cuando conoció, había una persona ya que era cristiana, habían dos mujeres, una mujer que se llamaba Loida, que era madre de Timoteo, y la abuela de Timoteo, Eunice. Estas mujeres eran mujeres que eran grandes colaboradoras, grandes mujeres de testimonio, pero estas mujeres habían instruido a este joven Timoteo desde su infancia. Por lo cual Timoteo ya había sido instruido bajo las palabras del Señor. Era de madre judía, padre griego. Vemos que él tenía ambas culturas acerca de esto. Y Pablo, al conocerlo y al escuchar que los hermanos hablaban muy bien de este joven, hablaban muchas cosas acerca de este joven, Pablo ve mucho potencial en él. Por lo cual él lo invita a participar y a viajar junto con él en el viaje misionero que hizo Pablo. Por lo cual Timoteo fue viendo muchas de las cosas que Pablo hacía. Y esto era no para que él saliera a una aventura, un viaje, sino para que él fuera preparado para el ministerio. Es así como muchas veces nosotros le enseñamos cosas a nuestros hijos, que nos miren primero, que nos observen y nosotros luego le hacemos practicar aquellas cosas. No con la finalidad de entretenernos, sino para prepararnos y prepararlos para la vida, que muchas veces es muy complicada, pero es necesario poder prepararlos. Este joven que vivía y que en la ciudad de Listra y que tenía a su madre y su abuela, este joven tenía mucho potencial. Y a través de que fue caminando según las otras ciudades con Pablo, llegan a una ciudad muy controversial que estuvimos viendo en el libro de los Hechos, cuando llegaron a la ciudad de Éfeso. Vimos que en esta ciudad era una ciudad complicadísima, porque la cultura de esta ciudad era muy pagana. Tenían demasiados dioses y muchas culturas arraigadas que impedían que la gente pudiera tener y practicar un correcto cristianismo, ya que aquellas personas que conocían del Señor llevaban esas culturas y esas costumbres dentro de la iglesia. También pasó con los judíos, también pasaba con diferentes cosas, que muchas veces al llegar al cristianismo traían todas esas cosas, como nosotros podríamos decir, traían esas mañas por defecto que había que ser confrontadas. Y la ciudad de Éfeso, cuando Pablo estuvo ahí, fue una ciudad muy complicada. Muy complicada, de hecho tan complicada que él tuvo que invertir mucho tiempo en ese lugar. Estuvo alrededor de 3 años en esa ciudad. Por lo tanto, el trabajo misionero era muy importante que estaba haciendo. Pero Pablo sabía que después de la ciudad de Éfeso, tenía que ir a Jerusalén. Y lo estuvimos viendo en el libro de los Hechos, que Pablo sabía que en esa ciudad iba a padecer grandes aflicciones. Es por eso que, viendo Pablo la necesidad que tenía esta iglesia en la ciudad de Éfeso, Pablo decide decirle a Timoteo que se pueda él quedar en ese lugar, que él pueda estar en ese lugar para poder instruir a los hermanos, para que él pudiera enseñarle a los hermanos. Esperen, déjenme bajarle un poquito el volumen. Muchas gracias. Para que ellos pudieran estar y conocer más de las enseñanzas de Cristo Jesús. Es así como Timoteo se queda en la ciudad de Éfeso y el apóstol Pablo viaja, va por Macedonia. Es aquí cuando también
sucede que el apóstol Pablo en la ciudad de Mileto llama a los ancianos, aquellos que pastoreaban en Éfeso. Los llama porque se quería despedir. Y esta despedida fue muy emotiva cuando la estuvimos viendo. El apóstol Pablo les dice que se quiere despedir, les da gracias por su servicio y que no van a volver a ver su rostro nunca más. Eso entristeció tanto a estos ancianos por haber compartido tanto tiempo con el apóstol Pablo y alguien tan importante en el cristianismo y de tanta ayuda. Es así muchas veces cuando nosotros somos enseñados por personas, que personas nos instruyen y nos han ayudado a crecer en Cristo Jesús, nosotros creamos grandes lazos con esas personas, de mucho cariño y de mucho amor. Por lo tanto, al saber que una persona ya no va a estar con nosotros jamás, claramente toca nuestras emociones. Pero a pesar de la tristeza, Pablo les deja en claro algo muy importante y les da una advertencia a estos ancianos. Les dice que vendrán falsos maestros, incluso que esos falsos maestros nacerían desde ellos mismos y se comportarían como lobos que no tendrían piedad alguna con el rebaño. Esto es una verdad que a pesar de que él estimaba mucho a los ancianos, con lo cual había trabajado, sabía que era una realidad y sabía que necesitaban estar preparados, que era una gran advertencia que le estaba haciendo a estos ancianos para que pudieran hacer el trabajo de la iglesia. Y es en este momento cuando más temprano que tarde empiezan los problemas en Éfeso. Así como Pablo lo había dicho en un momento con mucha tristeza, que habrían falsos maestros que se levantarían de ellos mismos y no tendrían piedad con el rebaño. Ese es el contexto que nos trae la primera carta de Timoteo. Las malas enseñanzas y los falsos maestros que se levantaron en esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Y el apóstol Pablo, viéndose motivado y viéndose todo lo que estaba sucediendo, decide enviar esta carta para alentar a Timoteo, para ayudarlo a tener fortaleza, pero también a no tener cobardía de enfrentar las cosas como debían ser enfrentadas. Muchas veces, hermanos, en las congregaciones vamos a tener y ser muy animados, exhortados, fortalecidos para poder caminar en nuestra relación con el Señor. Pero también muchas veces, y el Señor esto lo hace por amor nuestro, vamos a ser confrontados. Y esto quizás nos va a molestar, porque cuando nosotros estamos en desobediencia y en pecado, el ser corregido a la voluntad de Dios es algo que no es muy agradable para nuestra carne. Yo sé que usted sabe de lo que estoy hablando. Yo sé que usted sabe a lo que me refiero, porque tanto como yo y usted hemos sido confrontados con las Escrituras, que este no es el mejor estilo que antes pensábamos vivir o que era el más agradable y cómodo, pero aún así Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros para poder ser alcanzados. Estas malas enseñanzas, estos malos falsos maestros que se habían levantado en la ciudad de Éfeso estaban causando un gran problema en la ciudad. Estaban causando un gran problema y estragos en la iglesia, ya que se estaban metiendo enseñanzas muy extrañas. Y el apóstol Pablo, al escuchar que esto estaba sucediendo, se molestó mucho, porque sabía que eso no era lo que él había instruido, no eran las palabras que él había comunicado de parte del Señor, por parte del Espíritu Santo. Estas enseñanzas no eran inspiradas por el Espíritu Santo. De hecho, tenían otros intereses. Y cuando se meten otros intereses en la iglesia, eso es muy peligroso. Muchas veces los líderes nos vemos tentados a ser condescendientes con las personas. A muchas veces saber que estamos en un error, pero para llevar la paz dejamos pasar las cosas. No sabiendo que eso traerá mucho daño a la iglesia en un futuro. Pero el Señor, a través de la carta de Timoteo, nos instruye para poder ser valientes, para no acceder a la cobardía,
sino de que por base y el poder y la autoridad de las Escrituras podamos ser corregidos, alentados, transformados por la palabra de Dios. Es así como el apóstol Pablo parte el primer versículo de la carta de Timoteo diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo no comienza simplemente una carta amistosa, sino que esta carta que iba mandada hacia Timoteo para que después los demás hermanos pudieran edificarse y pudieran ser instruidos bajo estas palabras, está diciendo el apóstol Pablo: yo soy el apóstol Pablo, el que inició esta iglesia y que les prediqué durante un buen tiempo, dice apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Señor. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es mostrar su autoridad apostólica. ¿Para qué? Porque bajo esa autoridad apostólica, él iba a entregar instrucciones para que la iglesia fuera motivada a un cambio bajo las malas enseñanzas que estaban llegando a esa iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo no solamente dice hermano en Cristo, no solamente se limita como en otras cartas, sino que él incluye que el apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, no es autoimpuesto, no es algo que él mismo se escogió, no es algo que él diga, ¿sabes qué? Ahora yo soy apóstol, soy profeta. Muchas veces vemos esas cosas hoy en día. Autoproclamaciones que no tienen ninguna autoridad. Personas que se autonombran pastores, personas que se autonombran apóstoles, que se autonombran profetas y que no tienen un real respaldo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo es bien minucioso con esto. Porque él dice, por mandato de Dios, él es apóstol. Él está mostrando sus credenciales para que la gente tome genuinamente y en serio lo que él iba a decir. No tan solamente esto, sino que él estaba diciendo de que quien levanta personas y quien pone puestos en el ministerio del Señor es Dios mismo. No son los hombres, no es un consejo de personas quien te nombra como algo, como algún cargo, sino que es Dios mismo respaldando esa señal y ese cargo que quiere entregar. Es así como se muestra la autoridad por medio del mandato de Dios. Nadie debería estar en el ministerio si Dios no lo ha puesto ahí, porque esto es algo muy peligroso. Alguien que se quiera pasar de listo, creo que es la peor decisión que pudo haber tomado en su vida, porque va a tener que ser responsables de todas las cosas que sucedan ahí, ya que Dios no lo ha puesto ahí. Y muchas veces hay personas que creen que por prepararse, por estar en un seminario bíblico, estar en un instituto bíblico, esas personas reciben automáticamente la capacidad y el cargo de liderazgo o el cargo de pastorado por haber estado en un seminario o instituto bíblico. Siendo que un instituto y un seminario bíblico lo único que hace es instruir a las personas. No te da la facultad para autoordenarse pastor o líder, sino que nos da las herramientas necesarias y nos capacita adecuadamente para el ministerio de Dios. Así como muchas veces es Dios quien nos da los puestos de trabajo, pero también para tener un puesto de trabajo y desarrollarlo de buena manera, tenemos que tener capacitaciones. En el mundo secular también funciona así. Cuando vamos a un trabajo y hay ciertas máquinas que no sabemos cómo funciona, necesitamos recibir una capacitación para poder después operarlas. Porque por más que tengamos buenas intenciones con esas máquinas y hacer bien nuestro trabajo, no lo podremos hacer. Porque el reino de Dios no funciona bajo buenas intenciones, sino bajo los estatutos de la palabra de Cristo. Y si nosotros no lo conocemos, y si nosotros no sabemos si realmente hemos sido llamados al liderazgo o al pastorado,
vamos a estar en un gran problema. Porque vamos a ser personas con buenas intenciones haciendo uno de los daños más grandes que podamos hacer. Es así como nosotros podemos también conocer bajo las Escrituras cuando hemos sido llamados por Dios. Y cómo Dios también nos revela y puede revelarle a usted si usted puede ser un líder. La verdad es que todo hijo de Dios está llamado al liderazgo. Todo hijo de Dios está llamado a capacitarse para el liderazgo. Quizás no necesariamente en la iglesia, pero ser un hijo de Dios es ser un líder. Y eso es necesario. El apóstol Pablo lo sabía. No tan solamente el apóstol Pablo muestra sus certificados acerca de que él es apóstol de Cristo bajo mandato de Dios, sino que esto también lo hace para respaldo de Timoteo. Este apóstol que ha sido instruido y ha sido designado por Dios mismo, está respaldando a Timoteo para que cuando él pueda poner, instruir y exhortar a los hermanos, corregir, también los hermanos sepan de que es respaldado por Dios. Timoteo era una persona joven. Era una persona joven, menor a 40 años, entre 30 y 40 años habrá tenido en ese tiempo. Bastante joven para este tipo de cargos que estaban acostumbrados por otras personas de mayor avanzada edad. Es así como muchas veces por su juventud, a veces las personas son menospreciadas. A veces porque hay personas, como hay dichos, a veces que dicen los mismos abuelitos, dice, cuando tú vas, yo vengo de vuelta. Cuando tú vas, yo ya fui, volví. Muchas veces, cuando nosotros somos más adultos, menospreciamos a los más jóvenes, porque muchas veces carecen de las capacidades y de las experiencias de vida. Pero para las capacidades y experiencias en el ministerio necesitamos no ser avanzados en edad, sino ser instruidos bajo la palabra de Dios. Y es esto lo que el apóstol Pablo estaba invitando y lo que va a hacer durante esta carta, es instruir a los hermanos, instruir a Timoteo cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir en la iglesia adecuadamente, siendo que a Cristo le agrade. ¿Sabe usted que si lo que estamos haciendo ahora a Cristo le agrada? ¿Bajo qué concepto usted sabe y está seguro que eso le agrada? ¿Le agrada a Dios que estemos reunidos aquí el día domingo? Usted puede decir que sí, pero ¿en qué parte de la Escritura podemos respaldar eso? ¿A Dios le agrada que bebamos la cena de esa manera? Si dice que sí, debemos saber en base a qué pasajes de la Escritura podemos respaldar eso. ¿A Dios le agrada que cantemos canciones? Sabemos que sí, pero también debemos saber dónde la palabra nos instruye a eso. Que se predique la palabra de Dios. ¿Sabe usted si a Dios le agrada eso? Bueno, tenemos que conocer, no solamente por intuición. ¿Sabe usted si es adecuado que en una iglesia haya más de un pastor? Muchas veces podemos pensar, mira, no estoy tan seguro. He visto normalmente que aquí en Latinoamérica se ven que en la iglesia hay un solo pastor. He conocido pocas iglesias donde hay más de un pastor. Pero ¿sabe usted dónde está basado esas prácticas en la Escritura? Tenemos que saber todas esas cosas. Tenemos que saber todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si hay algo que no agrade a Dios, la verdad es que no tiene sentido hacerlo. Por más que sea costumbre, por más que sea cultural, por más que sea tradicional, lo que tenemos que hacer, hermanos, es enfocarnos en las Escrituras, es enfocarnos en las instrucciones de Cristo Jesús por medio inspirado por el Espíritu Santo dado a los apóstoles. Debemos tener una conciencia clara de que cada cosa en cómo nos desarrollamos y desarrollamos nuestro culto está basado y respaldado por la autoridad bíblica, por la autoridad de Cristo, porque eso realmente va a ser lo que agrade al Señor. Si el día de mañana nosotros nos damos cuenta que tenemos alguna práctica que no agrada al Señor, que quizás hemos hecho desde la fundación, desde la iglesia,
claramente vamos a tener que cambiarlo de la noche a la mañana. Porque claramente lo que debe predominar no es las costumbres y lo que ya lo hemos hecho y estamos acostumbrados a hacerlo mucho tiempo, sino lo que a Dios le agrada. Si no estamos acá para hacer lo que a Dios le agrada, la verdad es que no tiene sentido el que estemos acá. No tiene sentido en que nosotros podamos levantarnos un domingo en la mañana y esforzarnos para venir para acá. Siempre debemos pensar, ¿lo que estoy haciendo agrada al Señor? ¿Cómo sé yo eso? ¿Me lo dijo el pastor? ¿Me lo dijo un líder? ¿O yo conozco dónde la Escritura y dónde mi Dios me instruye a mí que esto es bueno y es agradable ante sus ojos? Es así, hermanos, como nosotros debemos vivir. Pablo estaba respaldando a Timoteo en el principio de esta carta. Y no tan solamente lo respalda mandándole esta carta, sino que le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo no era hijo sanguíneo del apóstol Pablo, no era hijo biológico, pero sí lo consideraba un hijo en la fe. Un hijo en la fe con la actitud de un hijo que busca aprender, un hijo que busca seguir los pasos que le han enseñado, un hijo que está dispuesto a ser regañado, a ser corregido, a ser felicitado también. Él se comportaba un verdadero hijo en la fe con Pablo. Se dejaba enseñar. Buscaba de su consejo. Es así como Pablo le confió a Timoteo una ciudad y una iglesia en una ciudad muy complicada. La verdad es que yo estaría muy asustado si fuera Timoteo. Muy asustado por ver tanta idolatría, tanta práctica pagana en una situación así. Pero yo les digo, hermanos, Timoteo estaba siendo alentado por Cristo Jesús. Timoteo estaba siendo alentado por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo a poder hacer algo que iba a impactar a esta iglesia y la iba a llevar a un verdadero cambio. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Él le dice acá a Timoteo, gracia, misericordia y paz. También antes dice, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Estas palabras no solamente son para rellenar o para exaltar a Cristo, sino para mostrar atributos y cualidades, lo cual van a representar esta carta. Porque aquellos que tenemos la esperanza, no simplemente tenemos algo que esperamos, como si fuera una incertidumbre que en algún momento vamos a conocer, sino que esta esperanza es una certeza de lo que esperamos. Esta esperanza es algo que esperamos con certeza, no con incertidumbre, sino hay una certeza absoluta de que Cristo Jesús volverá, de que Cristo Jesús nos salvará, de que Cristo Jesús nos ha rescatado, nos ha resucitado juntamente con Él. Tenemos certeza de eso. Usted puede tener certeza de cómo va a estar la economía de aquí al próximo año. Usted puede tener la incertidumbre de saber si le va a alcanzar el próximo año o no la comida, el dinero para la comida. Usted puede tener incertidumbre si le va a alcanzar el dinero para la benzina mediante los precios sigan subiendo. Usted puede tener incertidumbre acerca de su salud, si va a empeorar o va a mejorar. Puede tener incertidumbre de muchas cosas, pero lo único que un hijo de Dios puede tener absoluta certeza es en nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y esto era lo que Timoteo tenía sumamente en claro, que a pesar de todas las cosas que podían suceder, de que la iglesia podía parecer un lugar, como decimos los chilenos, patas para arriba, aún así él tenía certeza de que Dios haría una obra, porque Él es fiel para aquellos que le sirven,
para aquellos que quieren ser fiel con las Escrituras, que no quieren ser infieles con Dios, aquellos que quieren mostrar su fidelidad a Dios, mostrando obediencia a sus palabras. Él los va a respaldar, Él los va a sustentar, Él va a cuidar de esas iglesias que son capaces y están dispuestos a correr el riesgo de ser rechazados por todos los que asisten a esa iglesia, pero con tal de poder hacer la voluntad de Cristo. Es así como Cristo va a respaldar la obra de aquella congregación, así también como lo hizo con Timoteo, un gran colaborador en Cristo Jesús. Le dice que de Cristo nuestra esperanza, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Hemos visto en otras cartas también de Pablo que dice gracia y paz a todos ustedes, pero es curioso que aquí agrega la misericordia, porque por medio nosotros de la gracia hemos sido salvados, pero también por la misericordia de Dios Él nos lleva a seguir perseverando en su obra. Y esto da como resultado la paz genuina, la paz y la felicidad que tanto el mundo añora y no sabe cómo encontrarla. Buscándola a través de placeres, buscando a través del dinero, buscando a través de buscar el pecado en la carne, buscando cómo poder alcanzar esa verdadera felicidad que todos en el fondo quieren encontrar. Es por eso que cada hijo de Dios sabe que la gracia, por medio de la misericordia de Dios, nos trae esta paz genuina que solamente nace cuando hay un verdadero encuentro con Cristo Jesús, cuando hay un verdadero encuentro con nuestro Señor. Cuando no hay paz en nuestro corazón es porque no hemos conocido de la misericordia de Dios y de la gracia genuina que causa este contentamiento, el contentamiento de poder alabarle con nuestra boca, con nuestros actos, de predicar el evangelio a otros, sentir el gozo del Señor en cada circunstancia. Aquellos que no han podido encontrar la paz, hay una manera de encontrar la paz, conociendo cómo por gracia hemos sido salvados, cómo por misericordia hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es esta la base para tener paz con Dios. Es esta la base de poder tener comunión con el Señor. Antes de entrar en oración debemos pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y de hecho me recuerda un video que aparece por ahí en YouTube, creo que son de los mormones, que dice, piensa antes lo que vas a hacer algo muy importante, que es orar. Pero la verdad es que es cierto, cuando uno va a orar es tener una comunión con Dios en Cristo Jesús, que es Dios encarnado. Eso es algo que ellos no creen, pero nosotros sí creemos para esperanza y salvación, de que Cristo Jesús nos compró con su sangre preciosa, porque Él es Dios encarnado, hecho hombre, pero siendo completamente Dios. Y le dice gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Las enseñanzas que nosotros enseñamos, hermanos, las enseñanzas que nosotros predicamos, las enseñanzas que nosotros buscamos que ustedes conozcan y que nosotros podamos vivir, son enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es así, no que tan solamente estamos hablando en nombre de Cristo Jesús. No le dice solamente gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, sino que dice de parte de Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque al momento en que nosotros decimos que Cristo Jesús es nuestro Señor, estamos accediendo en que Él va a ser el que nos va a enseñar. Y Él se va a poner como Señor de nuestras vidas, de nuestras enseñanzas, de nuestras prácticas. Que Él va a ser el Señor de la congregación. Que no es el pastor, que no son los diáconos, que no son los líderes. Ellos no son el Señor de la congregación, sino que nuestro Señor es Cristo Jesús. Y nosotros perseveramos y enseñamos lo que podemos conocer y aprender de Él a través de las Escrituras. Somos llamados discípulos a predicar y a enseñar la palabra de Dios. No enseñen nada más que no esté en la palabra de Dios. Si usted está tentado a enseñar cosas que no son de la palabra del Señor,
quizás para que la gente conozca a otra clase de Dios, o quizás que lo sientan un poco más agradable a lo que o lo mejor la sociedad cree, les digo, no podrán tener el respaldo de Dios. No podrán tener y adquirir la paz que solamente trae la gracia genuina por misericordia en Cristo Jesús, que le hemos conocido y que podemos seguir caminando. Les animo, hermanos, se viene una carta muy interesante, una carta de mucho ánimo, pero también una carta que nos va a enseñar cómo ser realmente hijos de Dios en una iglesia, también cómo ser correctamente líderes, para que todos nosotros como cuerpo de Cristo podamos crecer sanamente, para que todos los hermanos, para que todos ustedes puedan crecer a la estatura de Cristo. Que no se nos vuelva más musculoso un brazo izquierdo que el brazo derecho y parecer una figura un poco amorfa, sino que todo lo contrario, crecer en salud y que cada uno de nosotros es importante que aprendamos y practiquemos lo que vamos a servir en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.